Señores, por favor, abran su Biblia al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar viendo en el versículo 21. Santiago, capítulo 1, versículo 21. La palabra dice, por lo cual, dejar toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El título de mi sermón esta noche es Siendo hacedor de la palabra, siendo hacedor de la palabra. Ahora, hoy en día, la cristianidad que vemos hoy es una cristianidad bien superficial. Se habla mucho sobre los sentimientos, muchas personas les gustan hablar mucho en vez de tener acción. Muchos cristianos son cristianos vagos, no quieren hacer las cosas que deben hacer. Y ahora, obviamente no estoy diciendo que uno para ser salvo hace falta tener obra, porque sabemos que la salvación es simplemente por fe y no por las obras. Pero debemos tener obras cuando estemos salvos. Es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Punto número 1 de este sermón, por favor vayan al libro de 2 Juan, capítulo 1, versículo 6. 2 Juan, capítulo 1, versículo 6. Ahora, mucho lo que vemos en cristianidad hoy, que muchos cristianos le gustan hablar, le gustan decir, qué bueno que se siente ser salvo, qué bueno que se siente estar lleno de Espíritu Santo, pero la única manera de estar lleno del Espíritu Santo es haciendo las obras. La única manera, porque un cristiano que no tiene obras, su fe está muerta, ¿no? Ahí en 2 Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Es un mandamiento mantener los mandamientos. Es así de fácil. Es un mandamiento tener que mantener y que andemos en los mandamientos. Ahora, el que no está pecando, es un pecado. El que no hace las cosas que Cristo nos pide, el que no hace las cosas que debemos hacer, es pecado. En Santiago dice, así que el que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Entonces, no siendo hacedor de la palabra, es un pecado. Esa es una razón por la cual debemos tener obra. Debemos no solamente ser oidores de la palabra de Dios, pero sino también hacedores de la palabra de Dios. El punto número 2, vayan al libro Santiago, están ahí, capítulo 4, versículos 13. El punto número 2 es que lo que hacemos en esta vida se demuestra para toda eternidad. Ahí en Santiago, capítulo 4, versículos 13, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Pero nosotros capaz que nuestra vida entera, capaz que llegaremos hasta cumplir 100 años, ¿no? Y hay muchas personas que capaz que no son criadas en una casa cristiana y viven muchos años de su vida que no están salvos y después luego se salvan. Ahora, en el poco tiempo que uno tiene de la vida mortal, uno debe tener lo máximo que puede de obras. ¿Por qué? Porque en ese poco tiempo se va a demostrar para toda eternidad. O sea, toda esta persona que le gustan hablar de cuánto ellos aman a Dios, cuánto ellos aman a Jesús, pero no hacen nada, porque solamente el hablar, eso se va a demostrar para toda eternidad, porque no van a tener ningún premio, no van a tener nada para demostrar lo que hicieron acá. Simplemente fueron
mucho hablar, pero muy poco, casi nada de acción, casi nada de obras. Hoy en día la cristianidad que vemos son muy pocos los que van a la iglesia 3 veces a la semana, ¿no? Siempre por general los domingos en la mañana está lleno, después los domingos a la noche hay menos y después los miércoles casi no aparece nadie de gente, ¿no? Y después de esa cantidad son menos todavía las personas que leen su Biblia de cubre a cubre. Y después de esas personas son menos que salen a ganar almas. Y así, pero alabanzas al Señor y gloria al Señor que nosotros podemos estar en una iglesia que no es así. Nosotros en esta iglesia podemos tener la seguridad que no solamente escuchamos buena predicación, pero acá en esta iglesia siempre los domingos en la mañana, los domingos a la noche y los miércoles siempre está lleno. La casa de Dios siempre está llena acá. No solo eso, pero en esta iglesia también hay muchísimas personas que estudian y leen la Biblia de tapa a tapa. Y también hay muchísimas personas en esta iglesia que salen a ganar almas diariamente. Entonces eso es una bendición de Dios de poder estar en una iglesia así. ¿Por qué? Porque al estar con otros hermanos y hermanas en Cristo, nosotros mismos nos ayudamos nosotros, nos alientamos a nosotros mismos para poder hacer eso, para ayudarnos, para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Otra razón por cual lo que hacemos en esta vida se demostrará para eternidad. En Apocalipsis dice, y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Qué significa eso? Cuando vuelve Jesús va a traer la recompensa por lo que nosotros hicimos mientras el tiempo que estuvimos salvos. Si uno estuvo salvo y nunca hizo nada en su vida, no le va a regalar nada, no tiene nada de la recompensa. Pero si una persona verdaderamente cuando está salvo y tiene obras, lee su Biblia, sale a ganar almas, pues Jesús cuando vuelva le va a traer su recompensa. Pero ahora lamentablemente como somos nosotros, muchas personas no tienen paciencia, ¿no? Porque muchos, especialmente los hombres, cuando trabajan, ellos quieren ver ya el resultado. Ellos quieren ver, si arman algo, quieren ver el resultado de eso. Queremos ver el resultado ya. Ya no podemos esperar. Esa es la paciencia que nos hace falta. Y lamentablemente hay muchas personas que empiezan bien, empiezan con mucho fuego y mucha pasión para el Señor, para hacer las obras. Como no ven resultado, poco a poco empiezan a dejar, poco a poco. Y es la paciencia que nos hace falta a nosotros, porque muchos de los resultados nosotros no vemos muchos de los resultados, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la fe que cuando vuelve Jesús, Él nos trae todo. Él nos trae la recompensa que nosotros hicimos, lo que nosotros merecemos por las obras que nosotros hicimos. Vayan al 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. 18, discúlpenme, 18. Dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que no, porque las cosas que se ven no, son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Ve? Las cosas que nosotros hacemos en esta vida, las obras que nosotros hacemos, eso se demostrará para toda eternidad. Y una vez que ya estemos todos muertos y que estemos todos en el cielo, como sea, cuando estemos en esta tierra junto a Jesús y su reino, lo que nosotros hicimos en esta vida mortal en el poco tiempo se va a demostrar para toda eternidad. Y si uno llega en ese tiempo a la eternidad, dice, ¿cómo me gustaría poder volver atrás para hacer más cosas, para hacer más obras? ¿Por qué? Porque capaz que no va a tener muchas recompensas. ¿Por qué? Porque en este tiempo capaz que estuvo medio vago, no quería hacer nada, no quería leer la Biblia, no quería rezar, no quería ir a la iglesia. Entonces va a llegar ese tiempo y no va a tener nada para toda eternidad, ¿no? Es mejor por lo menos para poder hacer algo ahora, en este poco tiempo, y después de toda la eternidad ya tenemos todo lo que, las recompensas nuestras. Vayan al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Nosotros debemos tener, tener el fuego y buscar las cosas que durarán para toda la eternidad, buscar las cosas y hacer las cosas que nos pide Dios, hacer las cosas que dice en la Biblia, que tengan resultado para la eternidad, cosas que tienen sentido, cosas que no son temporales, cosas que cuando estemos en el cielo, lo que agradezca a Dios, no lo que nos agradezca a nosotros o a la carne, que son cosas temporales, que son cosas que no duran nada. Porque si uno piensa en los pocos años que nosotros vivimos acá, cuando uno lo compara con la eternidad, como dice la Biblia, es un vapor de vida que pasa así, en un momento. Ahora, el punto, vayan al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13. Mateo, capítulo 5, versículos 13. Este va a ser mi tercer punto. Ya vimos el punto número 1, es que el que no es hacedor de la palabra está en pecado, que vimos eso claramente, que es un mandamiento, todas las obras que debemos tener, es un mandamiento, tener obras cuando uno es salvo. El punto número 2, vimos las cosas que lo que hacemos en esta vida se demostrará para toda eternidad. Y ahora ustedes están ahí en Mateo capítulo 5, versículos 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El punto número 3 es siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente es el que es oidor solamente de la palabra. Acá claramente vemos que nosotros somos la sal de la tierra, pero la persona el cristiano que es solamente oidor y que no es hacedor, perdió su sabor. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve para nada. O sea, Dios ve al cristiano que está salvo, que no tiene nada de obras, que no está haciendo nada para él, y dice, ese cristiano no sirve para nada. Está salvo, pero no sirve para nada, porque sabemos que la salvación no tiene nada que ver con las obras. Y también dice, entonces, el que es siervo malo y negligente es el que es oidor solamente la palabra, no solo eso, pero no sirve para nada porque no tiene nada de sabor, porque nosotros somos la sal de esta tierra. Aparte de eso, nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, el que es oidor solamente de la palabra, esa persona está escondiendo la luz que tiene debajo de un candil. Y acá dice que no debemos hacer eso. Entonces, en vez de estar alumbrando a todos los que están en casa, están escondiendo esa luz. Están teniendo, no solo a esa misma persona, se está manteniendo en la oscuridad, pero también está manteniendo las otras personas en oscuridad también. Dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pero si esa persona está escondiendo la luz, no tiene nada de obras, entonces la persona, ¿cómo uno puede glorificar a Dios por sus buenas obras si no tiene nada de obras? Entonces esa persona está escondiendo la luz y manteniendo todos en la oscuridad. Vayan a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Ahora sabemos que el siervo malo y negligente es aquel que es oidor solamente de la palabra, que no tiene sabor, que no sirve para nada, que esconde su luz. Y también acá estamos en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendiendo lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esa es la persona que no tiene nada, que está salva, pero no tiene nada de la fundación. ¿Por qué? Porque no tuvo nada de obras. Esa persona que no leyó la Biblia, nunca rezó, nunca fue a ganar almas. Entonces esa persona de la fundación no puso la fundación donde debe estar. ¿Por qué? Porque esa persona capaz que era solamente oidor de la palabra. No es suficiente una persona venir a la iglesia a escuchar la palabra y no hacer nada con eso. Nosotros también debemos volver a casa y meditar sobre la predicación, leer nosotros mismos la Biblia por nosotros mismos y no solamente ser oidores, pero ¿qué sirve de uno venir a la iglesia, escuchar una predicación, un ejemplo, una predicación sobre de no tomar alcohol? Y después uno sale, somos todos pecadores, ¿no? Empieza a tomar. Somos todos pecadores, ¿no? Ahora tampoco debemos usar eso como una excusa y ni abusar de eso, ¿no? Porque, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno. Pero hay personas que capaz que abusan de eso, ¿no? Y entonces aprovechan y hacen pecado. Somos todos pecadores, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero una persona que realmente está planteada, que realmente tiene la fundación, que está planteada sobre la roca, que es Jesucristo, la persona que está leyendo, la persona que está ganando alma, la persona que está rezando siempre 3 veces a la semana o 4 o 5 veces, lo que sea, esa persona va a estar llenada del Espíritu. ¿Por qué? Porque le está dando de comer al Espíritu en vez de a la carne, en vez de los deseos de la carne, los deseos que queremos nosotros. Vayan a Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. Vemos que el que es oidor solamente de la palabra es un siervo malo, negligente, que esconde la luz, que no sirve para nada y que no tiene una buena fundación. Acá en Mateo 13, 22 dice, 13, 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Esta persona escuchó la palabra, ¿no? Y fue salva porque la recibió. Pero, ¿qué pasó? La persona esta nunca creció. No creció y entonces al momento de aflicción o de persecución, ¿qué hizo? Se ofendió y capaz que salió corriendo, ¿no? Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque no estaba planteado sobre la roca. ¿Por qué? Porque no leyó la Biblia. Porque hay muchísimas personas hoy que cuando uno habla, un ejemplo, que las mujeres no deben predicar. No debe estar una mujer acá atrás predicando. ¿Qué pasa? Esas personas se ofenden. ¿Por qué? Porque nunca han leído la Biblia. Cuando hablamos sobre los sodimitas, ¿no? Los homosexuales, cuando hablamos y cuando le destrozamos todo, se ofenden las personas. ¿Por qué? Porque nunca han leído la Biblia. Cuando hablamos de ciertos pecados, les molesta a las personas. Capaz que vinieron una vez a la iglesia, el pastor justo predicó contra un pecado que esa persona capaz que se divierte haciendo lo que sea, esa persona se ofendió y no vuelve más. ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia. ¿Por qué? Porque son oidores de la palabra y no hacedores. Repasemos los puntos. El punto número 1, el que no hace las obras, el que no es hacedor de la palabra, está en pecado. El punto número 2 era lo que hacemos en esta vida corta, en esta vida temporal, se demostrará para toda la eternidad. Y el punto número 3 es, el que es oidor solamente de la palabra es un siervo malo y negligente. Ahora, no sé si ustedes, pero yo el día que yo muera, o si vendrá Jesús antes que el día que yo muera, yo no quiero que Él me mire a mí y que me diga que yo fui un sirviento malo y negligente. No, yo quiero que Él me diga que fui un buen siervo de Él y que hice las cosas que Él quiso, ¿no? Como dijo uno de los apóstoles. Pasemos en Eclesiastes capítulo 12, versículos 13, no tienen que ir ahí, pero dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda
sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Acá claramente está diciendo que todo lo que nosotros debemos hacer es temer a Dios y mantener sus mandamientos. Ahora vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y con esto cierro. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. La palabra dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es importante que nosotros tengamos buenas obras, es importante que sigamos en estas buenas obras y que sigamos adelante, especialmente en los días que estamos viviendo hoy, que estamos llegando más y más al fin, que estamos viendo muchas falsas doctrinas, muchos falsos profetas. Es importante uno estar planteado firme en lo que cree, tener una buena fundación, estar leyendo, porque cada vez se está empeorando más las cosas y tenemos que estar bien planteados en la palabra, bien planteados en lo que creemos y bueno, con eso cerramos. Querido Jesús, querido Dios, queremos agradecer por este día y por esta oportunidad de predicar, y gracias por todos los hombres que vinieron hoy, y por favor que le dé coraje al próximo predique, y en el nombre de Jesús rezamos. Amén.